Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Una vez más, en Pauta Semanal, nos volvemos a ver para analizar el acontecer regional y nacional en lo político. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares y Gabriel Vega. Junto con saludarlo y dar inicio a este programa, también el mes de septiembre, mes de tragedia, pero también el mes de la primavera. Una fecha como hoy, 4 de septiembre, se elegían los presidentes de Chile hasta antes del golpe militar, pero también un día como hoy, son fechas históricas, es ejecutado el general José Miguel Carrera, por allá, por el 1800, y de alguna manera también marca una serie de hitos el mes de septiembre, entre los que también nos acompaña la tragedia, pero también es un mes de la primavera, de la esperanza y de un nuevo comienzo. En ese sentido, junto con saludarlos, muchachos, quizá una pequeña introducción de lo que esperan este mes de septiembre, que también sigue con el tema de la pandemia y específicamente con este plan del gobierno del Fondéate en tu casa, que ha tenido bastante crítica a nivel nacional y también está teniéndolo a nivel regional. Es recomendable celebrar nuestras fiestas patrias en esta situación de crisis que vemos que en realidad está lejos de acabarse, que hay lugares como la propia región de Magallanes, la ciudad de Punta Arenas y otras que están teniendo unos rebrotes quizás mucho más significativos en términos de cantidad que los que se dieron al inicio de esta pandemia. ¿Cuál es su opinión respecto a este plan del gobierno? Quizás también cuál es la invitación que hacen, cuál es su punto de vista. Yo en particular creo que este mes no es como para celebrar, por el contrario, debiésemos ser, la manera de celebrar es ser aún más responsable y evitar que esto se siga profundizando. Creo yo que hemos estado suficientemente encerrados en la casa como para no aguantar 3 días más, que en este caso es poco lo que se hace en términos de festividad. Para la gente que ha estado trabajando y que no ha estado encerrada y que ha tenido que hacerle empeño a este contexto, quizás esos 3 días son para descansar, para que puedan también tomar un poco de sano descanso, pero para quienes hemos estado en cuarentena, si es cierto, ha sido complejo estos meses, no han sido fáciles para nadie, pero creo que no vale la pena, de alguna manera, exponerse, sabiendo las cifras que estamos viendo en la ciudad de Punta Arenas y que están lejos de bajar. ¿Cómo están, muchachos? Y damos pauta al inicio de este programa. ¿Quién quiere partir? Eduardo. Bueno, después me voy a referir al 4 de septiembre. Creo que es una fecha que para nosotros los socialistas es muy importante. Fue el primer presidente elegido democráticamente, un presidente de impronta socialista en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Pero ya me imagino que tendremos tiempo para hablar de ese tema. Y respecto a las medidas sanitarias que está tomando el gobierno, voy a seguir insistiendo que me voy a quedar con la opinión de los expertos, porque yo no soy experto. Me guío por los expertos. Y la gran mayoría de ellos ha dicho que estas son medidas equivocadas. El coronavirus no va a tomar vacaciones, no se va a ir a celebrar el 18 de septiembre, va a estar presente todo este tiempo y probablemente por mucho tiempo más. Y por lo tanto, relajar estas medidas sanitarias que la que propone el Ministerio, obviamente, no van en la línea, ¿no es cierto?, de lo que es la principal tarea, ¿no es cierto?, que es cuidar la salud de la población. En muchos lugares la situación es muy crítica, y especialmente en Magallanes. En Magallanes hoy día estamos, si no en el primer lugar, en uno de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a cantidad de personas que han sido reportadas como infectadas. Entiendo que el hospital regional, el hospital clínico, está con su máxima capacidad instalada, ocupada, y si no, cerca de ser ocupada. Hemos sabido yo tengo algunos compañeros del partido, uno en particular que tuvo que ser llevado a Santiago porque la disponibilidad de camas que había acá no era suficiente. Magallanes dice que está con una positividad del 20%, lo cual es francamente altísimo comparado con otros lugares. Por lo tanto, estas medidas de relajamiento que se plantea el gobierno para el 18, que además han tenido la resistencia de connotados personeros de la derecha, incluyendo el intendente del Biobío, que con el respaldo de la presidenta de la UDI, cree que también es equivocado y que ellos van a insistir en tener un comportamiento más cercano a lo que es la cultura
del pueblo chileno respecto a las fiestas patrias. Así que me parece que es equivocada esta medida y hasta ahí me quedo, porque puedo citar una serie de otros expertos que han dicho lo mismo. Súper bien. Hernán, en ese sentido, para el 18 se esperaría que el coronavirus le hubiese hecho caso al presidente cuando lo invitaba a que se fuera del país, porque en realidad poco se explica esta señal que por una parte se hace el mayor esfuerzo del gobierno por tener una mejor infraestructura pública para enfrentar esta crisis, pero por otra parte estas señales que son a lo menos extrañas y que no se entienden, como que en esos 3 días, por alguna razón o por alguna magia, va a disminuir el riesgo, siendo que se ha visto que es todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿El gobierno de alguna manera busca con esta medida tratar de también dar respuesta a una parte de la población que está cansada, que está agobiada de la situación que estamos viviendo? ¿O tiene que ver, y ahí también hay una opinión que por ahí está circulando, que efectivamente pareciera que hay un tema de liberar un poco esto, porque de esa manera puede agravarse la situación en octubre, y ahí hay algunos que han planteado efectivamente que eso tiene un objetivo de ponerle riesgo a la realización del plebiscito? ¿Cuál es tu opinión respecto al tema y en lo concreto en Magallanes? Porque uno podrá entender que es una medida para el resto del país, pero para Magallanes, la medida del gobierno no discrimina si la ciudad está en cuarentena o no está en cuarentena. Abiertamente levanta la cuarentena durante esos 3 días de festividades patrias, sin de alguna manera reconocer la gravedad que hay en algunos lugares, como en particular en nuestra región, donde en esta semana no hemos bajado de los 100 casos, y algo importante que dijo Eduardo, hay del orden de un 20% de esos casos que están activos. Entonces, en ese sentido, el riesgo de que esos casos sigan de alguna manera contagiando es alto, y ahí hay un foco en particular, dado que en la región no tenemos ya la infraestructura adicional que pueda enfrentar un brote mayor de casos críticos. ¿Cuál es tu opinión, Hernán? A ver, dos cosas. Uno, yo también me quiero referir después al 4 de septiembre, ojalá que tenga esta fecha histórica, el 4 de septiembre, ¿cierto? Ningún problema. Segundo bloque vamos a hablar de eso y de la Constitución. Perfecto. Y respecto a la cuarentena, bueno, es que la cosa es una u otra, porque mira, si tú dices no hay que levantar la cuarentena en septiembre, hay que estar encerradito, bueno, esto mismo cabe, ¿cierto? Este mismo razonamiento cabe entonces para después del 18, para después del 25, hasta que esto se acabe, más o menos. O sea, tendríamos que estar, como si yo creo que debe ser, en cuarentena por lo menos septiembre y octubre. Y con estado de excepción, no sé si cuarentena, pero con estado de excepción. Con estado de excepción, que permita el toque de queda, etcétera, etcétera. O sea, que restringe libertades, porque si tú dices no se puede abrir para relajarse el 18, ¿por qué habría que relajarlo para el 20 de septiembre? ¿Por qué habría que relajarse para el 21 de octubre? ¿Por qué habría que relajarlo para el 25? O sea, es contradictorio, porque van a decir después, quizás tú mismo lo piensas, van a decir, no, es que después tenemos que abrir para el plebiscito. O sea, tenemos que hacer un plebiscito en estado de excepción para controlar a la gente, porque si no la gente, naturalmente, yo lo entiendo, va a querer salir. Va a llevar calor, va a haber sol, lleva la primavera, la gente va a querer salir. Entonces, si dicen, miren, es que no pueden estar el 18, no se puede relajar la medida, es que no se puede relajar ni para el 18 de septiembre, ni para el 20, ni para el 30, ni para el 15 de octubre. Entonces, estamos en una encrucijada, y hay que ser coherentes, porque van a escuchar a ustedes decir, no, para el 18 no se relajen, pero para octubre sí se relajen, porque tenemos plebiscito. Entonces, hay que ser coherentes y decir ahí la coherencia tiene que ver con analizar los contextos que sean equivalentes, porque si no estás mezclando peras con manzanas, porque en la práctica aquí lo que se ha planteado, que se ha autorizado el levantamiento de las cuarentenas para si te juntas 5 personas en tu casa, por ejemplo, o 10 si tienes un patio, en términos de ese volumen. Respecto a lo que tú estás llevando a la aparente contradicción que habría estar en contra de esta medida y por otra parte propiciar que sí se haga el plebiscito. Pero el plebiscito en términos prácticos tú vas a votar solo, en espacios donde vas a estar distanciado, donde vas a tener horarios. Es para campaña, para ir a las casas, para la gente. O sea, ¿tú has visto un acto eleccionario en estado de excepción constitucional, donde están restringidas libertades? ¿Te parece democrático a ti? ¿Ah? Si dicen que en el 80 no había libertades, acá tampoco van a haber.
Entonces, ahí no había Estado de Derecho. Bueno, que tampoco va a haber si sigue el estado de excepción. Entonces, o abren o no abren, o sea, no pueden abrir a medias. Aquí la cosa un poquitito, porque si abren un poquitito, ya escuchamos a Eduardo diciendo, mire, eso está malo. Si abren todo, decir, pero mire, la teoría de la conspiración. Mire, el gobierno quiere que todos se infecten para... Entonces, ¿en qué quedamos? Seamos coherentes. ¿O quieren que digamos por el estado de excepción hasta el 25 de octubre, caso en el cual no debe hacerse el plebiscito no puede hacerse porque estamos en el estado de excepción constitucional, donde están restringidas las libertades, por tanto no hay democracia plena para hacer elecciones, o abrimos, y bueno, que abren los restaurantes, que abren los cines, que abren todo, porque así tiene que ser. Pero después lo diga. Pero es el gobierno el que tiene que evaluar eso, pues, Hernán. Es el gobierno el que tiene que evaluar. El gobierno tiene que evaluar si el estado de excepción se justifica prolongarlo indefinidamente. Estoy diciendo que en estos momentos, en un periodo de pandemia, sobre todo en Magallanes, donde la crisis es bastante alta, no se justifica lo que se está haciendo ahora. Y en octubre también no hay pandemia. ¿Pero por qué? No, pero no la crisis que hay ahora, si nosotros hemos levantado la cuarentena en Magallanes. Cuando pasó la crisis, la crisis, ¿no es cierto?, se levantaron las cuarentenas. Entonces yo creo que, mira, si tú siempre le vas a buscar una justificación para evitar que se exprese, democráticamente la gente. Tienes un miedo, tienes un temor a perder que hace que siempre estés justificable. Hernán tiene... Eduardo Hernán y Gabriel Hernán entiende un punto que tiene que ver con la medida del estado de excepción en términos de un proceso democrático que puede haber. Yo me refiero a la situación sanitaria por la que está viviendo el país. Al menos yo creo que si en Magallanes tuviésemos un reporte en el mes de octubre de más de 100, 150 casos con infraestructura hospitalaria, yo creo que claramente yo al menos evaluaría la realización de una situación, de un plebiscito, en el contexto en el que aquí estamos con gente muriéndose en el hospital porque no tiene capacidad de infraestructura. Claramente sería absurdo, al menos creo yo, que en forma paralela estar celebrando un plebiscito. Pero aquí es como que se están mezclando cosas y tú lo llevaste al estado de excepción. Yo simplemente planteo que en una situación, en el caso de la ciudad como la nuestra y como otras del país, que la situación no está controlada y por el contrario se está generando una mayor cantidad de contagios, con otra infraestructura más o menos copada, a lo menos, en este caso, para celebrar este 18 de septiembre se tiene que analizar. Creo yo, que en el mes de octubre, si sean condiciones que, por el contrario, generan un foco mayor de contagio o un riesgo mayor, eso también se debe evaluar. Pero no puedo hoy día llevar, como dices tú, a tratar de hacer una comparación, porque creo que los contextos son diferentes. En ese sentido, Gabriel, ¿cuál es tu opinión frente al tema y dónde pudiésemos encaminar un poco el objetivo, que creo yo, que es que nuestra población esté bien y que no esté con estos efectos de esta crisis? Yo la verdad encuentro un punto importante lo que señala Hernán. Voy a profundizar en eso un poco más adelante, pero a ver, la situación, creo que esto lo discutimos varias veces y Eduardo marcaba también una posición respecto de este control centralizado de la pandemia. La verdad es que lo que yo veo son contextos totalmente distintos a los que viven la gente en el norte, nuestros vecinos en Aysén, lo que vivimos nosotros en Punta Arenas y lo que se está viviendo en Natales. Hay que analizar cada contexto y la verdad es que en Punta Arenas en específico y también en Porvenir y Williams la situación es peligrosa. Cuando estábamos en mayo, ¿se acuerdan? El pic, estos no son rebrotes, el mismo brote que nunca ha parado, pero ha tenido 3 pics. El pic donde estuvo la infraestructura hospitalaria al límite, el pic, el de las pesqueras, llamémoslo así, y el pic actual. El pic actual es cercano al 300% superior a lo que vivimos en abril-mayo. Y ese pic, hasta el pic de las pesqueras nos costó bajarlo, eran 30 casos al día, ¿se acuerdan? En promedio, 30 casos al día. Y después bajamos de los 10 casos al día y eso nos costó 8 semanas. Y estamos a exactamente 8 semanas del plebiscito.
De esas 8 semanas tuvimos 6 en cuarentena, ¿se recuerdan? En un escenario muy promisorio, en 8 semanas vamos a estar fuera de cuarentena. No quiero especular, no tengo bolita de cristal, pero si vivimos el mismo proceso, seguramente va a durar las mismas 8 semanas y de las cuales 6 van a ser en cuarentena, o quizás más, por la magnitud de lo que estamos viviendo. Así que preguntarse lo que se pregunta Hernán, desde el punto de vista sanitario, me parece prudente. El estado de excepción quizá sirva para resguardar el orden y si al final el estado de excepción restringe libertades, porque al final del día tenemos que cuidarnos del contacto social. Y ahí encuentro toda la razón de que hagamos la salvedad de que Punta Arenas no está para ese contacto social de 5 o 10 personas en las casas. Bueno, quizás en muchas casas ya vivan 5 personas, porque quizás en muchas vivan 10. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, tener mucho cuidado, porque aquí yo entiendo el espíritu e interpreto en las palabras del ministro de Salud cuando nos plantea esto, evitar de que hayan conglomerados masivos y abrir un poquito nomás la puerta para que nos juntemos de forma muy limitada, lo que no es un llamado a juntarse. Yo aquí en Magallanes haría un llamado a evitarlo. Hay que ser responsable con esto, porque finalmente la atención está en el hospital, la atención está en los funcionarios de salud, que también se han visto afectados, y empecemos a pensar lo que viene. Yo creo que no es aventurado pensar, y esto hay que plantearlo, de que posiblemente para octubre no estén las condiciones sanitarias para un plebiscito, y espero que Chile no quiera un plebiscito. Lo que está en juego, a mi entender, es la legitimidad, más allá de la origen del 80 o de Pinochet, no, la legitimidad que hoy, los que convivimos bajo estas normas y estas reglas del juego, le damos. Los que quieran, los que la encuentren legítima pueden votar rechazo, y si gana el rechazo va a ser la norma legítima, y si no, podemos conversar otra norma que le demos legitimidad, conversándola en un partido donde las reglas del juego estén claras, y al final del juego, en los 90 minutos, nos miremos la cara, nos demos las manos y nos digamos buen partido, escenario ideal. Pero yo creo que aquí la forma de la nueva constitución, si es que hay, es el fondo. Y si vamos a empezar con un plebiscito de entrada donde haya baja participación, donde haya lugares en cuarentenas que no pudieron participar, no va a cumplir su objetivo. Así que esto es necesario conversarlo ahora con antelación. En ese sentido, si el 95% de la población no está en cuarentena, y suponiendo esta visión apocalíptica que expresa Hernán y algo que respalda Vega, ¿no es cierto?, de que en octubre vamos a estar en pandemia poco menos que desatada, y no al revés, que precisamente ya estemos fuera de la pandemia, estemos fuera de la crisis, y viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, las cosas se den como tienen que darse. Todo el país tendría que paralizarse porque en Punta Arenas estemos en una situación más crítica. Todo el país tendría que interrumpir un evento que además está por ley definido. Me parece que es una exageración, y nada más que esto solamente oculta lo que hemos escuchado permanentemente por presionarnos a la derecha de posponer el plebiscito, porque obviamente saben que lo van a perder y lo van a perder por mayoría. Yo no voy a perder nada. Pero ordenemos la discusión. Hernán, dale. ¿Qué quieres decir? Que quede claro si el socialismo está por la salud de las personas o no está. No está por la salud de las personas. ¿Por qué? Porque ellos privilegian los políticos, todos los políticos, todos políticos. En la vida para ellos, todos políticos. Ahora, que se les contagia gente, si está en cuarentena una ciudad, una región, le da lo mismo. Ellos quieren hacer plebiscito a como dé lugar. No importa que se les diga, abracémoslo cuando estén en condiciones sanitarias. No, hay que hacerlo ahora mismo. En marzo eran las condiciones incluso mejores o menos malas y se suspendió. Ahora tenemos peores condiciones, y no, hay que hacerlo. No importa que se contagien, no importa que haya ciudades enteras en cuarentena, sí se da lo mismo. El tema del político, ¿cierto? Para ganar, la ganancia pequeña del chileno, el chileno sacando no, seamos coherentes. En ese sentido, Gabriel, claramente la situación sanitaria va a contaminar el debate de la Carta de Constitución Constitucional.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema al segundo bloque. Vamos a la pausa.